Este domingo, 8 de marzo, más de 41 millones de colombianos están convocados a las urnas en una de las votaciones más decisivas de la historia reciente del país. Colombia va a elegir un nuevo Congreso, el poder encargado de aprobar las leyes, de controlar al gobierno y definir el rumbo político de los próximos 4 años. En total, están en juego más de 100 escaños en el Senado de la República de Colombia y 188 en la Cámara de Representantes, de cargos diputados por miles de candidatos de distintos partidos y movimientos políticos. La jornada electoral no solo renovará el Congreso, también se realizarán consultas internas en coaliciones políticas que buscan escoger a sus candidatos para las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo. Expertos consideran que este resultado será un termómetro del poder político en Colombia, porque el nuevo Congreso tendrá en sus manos reformas clave en seguridad, economía, salud política, en tema social también está en la mira. En otras palabras, lo que se decida en las urnas este domingo podría definir el equilibrio de poder y el rumbo de Colombia antes de la batalla presidencial. Miren mi historia, ahí está mi historia. Para ampliar la información de esta contienda electoral del próximo domingo en Colombia, quiero saludar a esta hora a Catherine Leal, periodista de nuestra cadena aliada en Colombia Noticias RCN. Catherine, qué gusto saludarte. Buena tarde, bienvenida. Carlos, buenas tardes a usted y a toda la audiencia de NTN 24. Es un gusto, como siempre, conversar contigo. Catherine, he escuchado mucho a políticos, a analistas decir que la elección del Congreso de Colombia pudiera ser incluso mucho más importante, que es la que se va a llevar a cabo este 8 de marzo, que la elección presidencial. ¿Qué opinión tienes tú sobre este análisis? Pues, en efecto, esta elección puede llegar a ser mucho más importante por varias razones. Una de ellas es el contrapeso, el contrapoder. No sabemos qué va a pasar de aquí al 21 de junio, que es cuando en segunda vuelta se puede definir quién va a llegar a la Casa de Nariño, pero el Congreso nos va a dar una primera lectura hacia dónde se van a ir esas fuerzas políticas. Ahora, hace 4 años había un Gustavo Petro que controló básicamente las fuerzas políticas en el Congreso, por lo menos al momento de llegar. Tenía incluso partidos de extrema oposición como los conservadores y algunos de Cambio Radical, que hoy es un partido de férrea oposición al gobierno Petro. Y esa maquinaria que Petro no supo aprovechar fue la que en un inicio le permitió tener también tanta fuerza partidista, porque es que en Colombia somos algo triunfalistas. Entonces, quien gana el Congreso, esos partidos permiten que se armen coaliciones de cara a esos candidatos. Y por eso es muy importante, pero también porque es que aquí es donde podemos empezar a frenar, si se elige un muy buen Congreso, ideas como el de una reforma a la Constitución, una nueva constituyente, que entre otras pues perjudican bastante, por lo menos en cómo se está planteando esta idea. Entonces sí es importante, el contrapeso es importante, elegirlos es importante, así que pues vamos a ver qué pasa, pero lo que yo creo es que hay que salir a votar. Hay que votar a conciencia, hay que elegir un muy buen Senado, hay que elegir una muy buena Cámara de Representantes y esperar entonces cómo se configuran esas fuerzas. Porque, por ejemplo, si el Centro Democrático, que hace 4 años fue el partido aislado, un partido opositor a Gustavo Petro, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, logró cerca de 13 curules con Miguel Uribe a la cabeza. ¿Usted se imagina donde hoy el Centro Democrático logre 25 escaños teniendo una candidata a la presidencia? Eso puede fortalecer mucho una candidatura. Entonces, por eso es muy, muy importante. Es el golpe de opinión que puede dar la elección del Congreso de cara a la elección presidencial. Quiero saludar también, Catherine, a esta hora a Fernando Posada, politólogo, columnista del Tiempo y El País de América, máster en política latinoamericana por el University College London. Está con nosotros a esta hora. Gracias por atendernos. Usted, muchísimas gracias, buenas tardes y bueno, aquí con toda la expectativa por lo que puede pasar con las elecciones de este domingo. ¿Qué es lo que más le preocupa a Fernando Posada o que le inquieta de este proceso electoral del domingo en Colombia? A mí lo que más me inquieta es lo desigual que ha sido la competencia. Siempre ha sido sabido que en Colombia pues el partido que está en el poder tiene una desigualdad de condiciones, que tiene una burocracia, que tiene una maquinaria a su favor. Pero lo que está haciendo el gobierno Petro con toda la burocracia del poder, con el canal, con el sistema de medios públicos,
con todos los discursos y las intervenciones del presidente, con anuncios que obviamente tienen un objetivo electoral, como el del salario mínimo, por solamente dar un ejemplo, así como también esta permanente salida a las tarimas públicas, siempre con guiños a su candidato, siempre con guiños a cómo debe votar la gente y siempre con indicaciones como, por ejemplo, no, digamos lo que dice Petro, de que no se vote una consulta. Todo esto hace que la competencia sea supremamente desigual y en una dificultad de condiciones muy grande para la oposición, que si la oposición obtiene una votación alta, como creemos que puede ocurrir, será todavía más heroico teniendo en cuenta la desigualdad de condiciones. Pues yo creo en parte, Fernando, también que esa oposición tal vez sí puede salir un poco fortalecida justamente por lo mismo. Se está evidenciando, en efecto, la burocracia, se está evidenciando ese interés del gobierno de Gustavo Petro de dar un golpe de opinión al final de un gobierno que no ha dado resultados y que por fortuna ha tenido un Congreso que por el contrario le ha frenado muchas de esas ideas que hoy vemos han traído serias consecuencias sobre el sistema de salud, sobre el sistema pensional y que quieren seguir metiéndonos por cualquier lado ahora con el cuento de la constituyente. Pero yo lo que le quiero preguntar, al margen de eso, ¿usted cree que Colombia sí puede dar ese viro hacia un gobierno opositor al actual? ¿Podemos salir de esta curva hacia la izquierda en la que se ha venido metiendo América Latina? Bueno, lo primero que creo es que los números nos dicen que sí es posible, y sí es posible que todavía pueda pasar cualquier cosa en Colombia. Hemos tenido todas las encuestas diciéndonos una cosa y es que hay un candidato que va de primero, que es el candidato gobiernista, con un número de intención de voto muy parecido al número de aprobación que tiene el gobierno Petro. Sin embargo, hay que tener en cuenta un par de cosas importantes para el análisis. Lo primero, el candidato Iván Cepeda ya se hizo contar en una consulta en octubre, que si bien no era en una temporada electoral y que los votos que salieron no son comparables con los votos de una elección legislativa, pues sí de alguna manera permite contarlos. Les propongo a ustedes un escenario. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, un candidato opositor obtiene una votación más alta en esta consulta de la que obtuvo Iván Cepeda? ¿Qué pasa si la consulta de la oposición, la gran consulta por Colombia, obtiene una votación más alta que la que obtuvo la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025? Todo esto permite saber que el panorama se puede redibujar completamente. Y una última cosa, no perdamos de vista que la izquierda y el centro izquierda colombiano van a tener 4 candidatos que sí o sí tienen que llegar a la primera vuelta. El ganador de la consulta de Roy y Quintero, Iván Cepeda, que ya ganó una consulta y tiene que ir a primera vuelta, Claudia López, o la consulta en la que ella participa, y Clara López, que también ha dicho que irá hasta primera vuelta. Hay 4 candidatos de izquierda que probablemente van a fragmentar un poco la intención de voto de ese sector. Yo quiero preguntarle a Catherine, porque fue un tema que se ha manejado o se denunció durante la campaña por parte del gobierno, y es el tema de la transparencia. Se cuestionó el proceso electoral como tal. ¿Te preocupa eso, Catherine, o fue algo más de desesperación del gobierno ante los bajos puntos? Y eso tiene que ver antes del aumento salarial, el último que otorgó el gobierno. Claro. Y luego la opinión de Fernando. Pues me preocupa en qué sentido, no porque ponga en tela de juicio la institucionalidad en Colombia. Yo creo que hay una registraduría robusta que está rodeada y vigilada a su vez por una procuraduría, una contraloría, la fiscalía. Estamos aquí pendientes. Hay por primera vez en la historia hay más de 1.300.000 testigos electorales. ¿Quiénes son los testigos electorales? Los que vigilan, los que denuncian. ¿Quiénes ponen los testigos electorales? Los partidos. Es decir, garantías hay para que se puedan blindar las elecciones, para que podamos confiar en el proceso electoral. ¿Qué me preocupa? Que se genere un manto de duda en torno a la institucionalidad, que lleven a la gente a que de manera errada ataque la institucionalidad. Y esto ya pasó. En las elecciones regionales, en un municipio, en Gamarra, se incendió una registraduría, incineraron a un registrador, a una registradora viva por una noticia falsa. Eso es lo que me preocupa de esos ataques de quienes no saben perder, de quienes están haciendo cuentas y ven que
no han trabajado, no han conquistado esos votos y entonces buscan un culpable que no sean ellos, evidentemente, y quieren cuestionar entonces a la institucionalidad. Caer en eso es lo que me preocupa porque ese va a ser un sentir, no una realidad. Seguramente habrá transparencia, vamos a tener las actas electorales en tiempo real. Es decir, eso que tanto daño le hizo al sistema electoral en Venezuela, aquí se blindó para que justamente nadie pueda decir que un candidato tuvo unos votos y otro. Entonces, me preocupa es el discurso, la narrativa y el sentimiento, eso que le puede meter a la gente a la hora de manipularla, montándolo en un escenario de un posible fraude que ante la institucionalidad no existe. ¿Estrategia política o desesperación, Fernando? Esta intención del gobierno de cuestionar la transparencia. Yo diría que un poquito de ambas. De eso. Bueno, Fernando. yo diría, en un principio, yo diría que tiene que ver con una estrategia doble. Es por un lado creer en las encuestas, creer en las elecciones y van a ganar. Como ocurrió hace 4 años, Petro todo el tiempo estaba repitiendo. Hay también problema con la registraduría, con el software. Si ganamos, lo reconocen. Si perdemos, no lo reconocen. Y esa es la trampa enorme del populismo. Colombia, con todos los desafíos que ha tenido a lo largo de su historia, no ha tenido falta de credibilidad en las instituciones como uno de esos problemas. Y ahora empezar a tenerlo. Les voy a poner ejemplos. La Constitución del 91, una constitución liberal, una constitución incluyente, vigente en ese momento de la historia, en la que todos creemos y todos, hasta que ahora llega Petro a decir que hay que hacer una constituyente y reescribirla. El sistema de salud, un sistema que funcionaba, pero que ahora la narrativa del presidente Petro es que hay que cambiar completamente y desconfiar el sistema de salud. El Banco de la República, por ejemplo, una institución con credibilidad, pero que ahora esa narrativa populista insiste en que hay que cambiar todo. Y el problema es que eso deja como gran legado, como gran daño, consecuencia, la pérdida de esa credibilidad en las instituciones. Y ahora lo están haciendo con el sistema electoral. ¿Qué pasa? Si ganan, confían en el sistema. Si pierden, vamos a tener 4 años en los que permanentemente van a estar alegando esa falta de credibilidad en el sistema. Esa estrategia del populismo es tremendamente destructiva y nosotros no deberíamos permitirlo. Quiero una radiografía de Catherine sobre la gran consulta por Colombia, que tiene la mayor cantidad de candidatos, y está la candidata del Centro Democrático, Vicky Dávila, una reconocida periodista colombiana. Y además, Catherine, bueno, luego le voy a dar la palabra a Fernando sobre este punto también. Si el Centro Democrático logra 25 senadores con el presidente Uribe volviendo al Senado, que es el número 25 en la lista cerrada del Centro Democrático, se ratificaría él como un portaaviones político. Primero Catherine y luego Fernando. Pues bueno, empiezo por lo segundo. Yo creo que si el Centro Democrático logra los 25 escaños, estaríamos viendo cómo el país cambió. Y eso va a hacer que hoy Álvaro Uribe sea entonces el que busque unir a esos partidos que todavía no han tomado posiciones porque justamente están esperando qué va a pasar de cara a las legislativas y a la consulta. Les repito, hace 4 años nadie quería estar con Uribe, ni siquiera Cambio Radical, que era un partido que hoy dice ser opositor, dejó a sus militantes en libertad para que decidieran y unos se fueron a hacerle campaña a Gustavo Petro. Así que el Centro Democrático fue solo. Si hoy el Centro Democrático logra consolidar esa fuerza política, sin duda vamos a estar leyendo otro panorama. Es decir, el 9-10 de marzo, cuando ya tengamos resultados consolidados frente a las votaciones legislativas, vamos a poder leer el país diferente. Ahora, en torno a la gran consulta, yo creo que este ha sido un gran mensaje de unidad. Aquí hay grandes personajes con unas hojas de vida impolutas en su mayoría y quienes tal vez no tienen la experiencia política como Vicky Dávila han demostrado tener experiencia en otros aspectos, como la gran periodista, por ejemplo, que ha sido Vicky Dávila, y ha sido una persona que le ha puesto la cara a denunciar aspectos muy, muy importantes y coyunturales del país. Este gran equipo ha demostrado algo y eso se va a cuantificar. Si este gran equipo, esa experiencia, esa unidad que le busca aportar el país, el 8 de marzo logra sacar unos 6 millones de votos, repártalos como usted quiera. 4 para Vicky, 2 para Paloma, 4 para Paloma, 2 para Vicky, 3 para... repártalos como quiera. Pero si ellos solos logran sacar 6 millones de votos, aquí estamos reconstruyendo esas encuestas que hoy tienen en un cabeza a cabeza entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ese panorama es mucho más real
que un candidato que fue avalado por firmas de 5,5 millones, solo le validaron 1.900.000, y cualquiera podía firmar por todos los candidatos, pero no todos pueden votar por todos. Así que creo que la gran consulta, sin duda, puede cambiar el panorama político y podríamos estar ante un escenario, por ejemplo, como el que se vive en Ecuador e incluso en Chile. 30 segundos para Fernando, se me acabó el tiempo. Fernando, te agradezco tu participación hoy. No, bueno, esencialmente creo que esta va a ser la verdadera encuesta. ¿Por qué? Porque hasta ahora las encuestas han competido entre un candidato que ya ganó una consulta y candidatos que todavía no han participado. Un candidato que se midió en votos y otros que no. ¿Qué va a pasar con la gran consulta por Colombia? Que va a medir y que va a igualar y ver quiénes están en mejores condiciones. Esa va a ser la gran novedad que no hemos tenido hasta ahora en las encuestas. Candidatos que ya se habrán medido de manera igual en elecciones y van a medir su capital electoral. Esa será la verdadera encuesta y a partir de ahí vamos a cambiar completamente el panorama que tenemos para la elección de primera vuelta. Fernando Posada, politólogo, columnista del Tiempo, gracias por estar con nosotros esta tarde. A ustedes muchísimas gracias, un cordial saludo. Un abrazo. Catherine Leal es periodista colombiana de nuestra cadena aliada Noticias RCN, la que más sabe de política en este momento. Catherine, como siempre, un gusto. Para mí un gusto estar con ustedes siempre. Hasta pronto.